Entonces vamos a iniciar dando cumplimiento a los acuerdos que hicimos la sesión pasada para que no nos vayamos muy extensos entonces en la hora del inicio. Y además porque hoy, como les habíamos anunciado, tenemos también dos profes que nos acompañan desde Bogotá. Ellos son la profesora Margarita Chávez y la profesora Ruby León. Ahorita les vamos a contar un poco más acerca de ellas y vamos a tener la posibilidad de compartir, pero entonces vamos a dar inicio con los que estamos aquí para que podamos avanzar en algunos asuntos antes de la intervención de ellas y podamos llevar la sesión a cabo según los tiempos que habíamos acordado, arrancando puntuales o por lo menos no a las 7:30 como estábamos iniciando en las sesiones pasadas. Entonces los vamos a convocar y los vamos a invitar aquí al centro para que todos y todas hagamos este inicio. Vamos a darle la bienvenida a las personas que están llegando para que se vinculen, por favor. Para las personas que apenas nos acompañan en este día, que se vinculan, este es un espacio inicial en el que nos convocamos alrededor de este centro, en donde hoy, además de los elementos o representación de los elementales, tenemos entonces también semillas en representación de la tierra y tenemos también alimentos. Estas frutas son para compartir durante la sesión. Ya los que nos han acompañado saben que la idea es que los alimentos hagan parte de este espacio de círculo y de tejido de la palabra, entonces cuando cada uno lo desee puede pasar a tomarlas en el transcurso de la mañana. Vamos a tomarnos de las manos, los que deseen pueden cerrar los ojos, les voy a invitar a hacer una respiración profunda. Sostenemos y exhalamos por la boca. Vamos a repetirla durante 3 ocasiones. Tomamos una respiración profunda. Retenemos y exhalamos despacio por la boca. Una vez más. Retenemos. Exhalamos despacio por la boca. Una vez más. Hoy los vamos a invitar a que cada uno desde allí, desde su pensamiento y desde su intimidad, ponga en este centro un agradecimiento por lo que puede agradecer y conjuntamente también vamos a agradecer por este espacio que se nos permite, por las personas que estamos aquí para construir en torno a este tema que nos convoca y que hemos aperturado. Vamos a agradecer por las personas que se van a sumar para que también entren en esta armonización y en la comprensión y entendimiento de este círculo que estamos abriendo. Y les voy a invitar a que escuchen, por favor, un poema se llama Invictus. Confiado en la fortaleza de nuestra alma inexpugnable, poema para Nelson Mandela. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya seguido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Ernest Henley. Este poema cuenta la historia que fue fuente de fortaleza para Mandela en su cautiverio. Lo traemos hoy también para abrir
este espacio en el que vamos a retomar algunos elementos de la sesión pasada, pero nos vamos a ubicar y vamos a compartir con las profesoras sobre los derechos colectivos de nuestras poblaciones y nos vamos a acercar también a los marcos normativos. Entonces, para poder solicitar y agradecer la comprensión que se pueda dar en este espacio a las interpretaciones que necesitemos frente a esa temática y específicamente a cómo vamos a empezar a caminar y a transitar sobre este recorrido de la normativa desde una interpretación que nos sirva para nuestra realidad. Entonces, les invitamos a que se sienten. Ahora Camilo con los temas centrales y lo que pudimos rescatar de esa sesión. Así en corto, unos 10 minutos, si alguien a partir de lo que escuche de Camilo tiene algo que agregar o quiere sumar algún asunto que sienta que no estamos de pronto recogiendo o que fue importante de la vivencia pasada, también para que ubiquemos a los compañeros que llegan, incluso a las profesoras, entonces lo puede hacer. Vamos a tomarnos entonces unos 10-15 minutos para que hagamos esto y pasamos entonces al contenido con las profesoras. Buen día con todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio de círculo de palabra donde hemos sido convocados todos en torno a un tema que nos es de interés común, el tema de la transversalización del enfoque étnico diferencial, y a partir de esta forma de reunirnos, uno de los planteamientos que hemos hecho es que vamos a hacer tejido. Vamos a ir construyendo a partir de cada uno de estos pasos que vamos dando, cada una de estas palabras que se nos va poniendo, vamos a ir construyendo algo colectivo. Vamos a ir pensándonos una metodología para la transversalización del enfoque étnico diferencial. Y para eso hemos dado unos pasos específicos a partir de 2 sesiones. Primero, entonces, empezamos a hacer conciencia de lo que es ser servidor público, de las pasiones que nos remueven, tanto en positivo como en negativo. Es decir, nos reconocimos en un lugar y a partir de ese reconocernos en un lugar empezamos a plantear entonces cómo es, por qué queremos conocer, qué acercamientos hemos tenido a lo étnico, desde qué espacios, desde qué experiencias personales o institucionales hemos tenido reconocimiento del otro. A partir de eso entonces nos dijimos, ojo, nos declaramos también ignorantes frente a muchos de esos elementos, de lo que es la cultura, de lo que es el saber, de lo que es la lengua ancestral, y a partir de eso nos permitimos entonces entrar en ese conocimiento y reconocimiento del otro. Pero también ahí planteamos entonces en la segunda sesión que para reconocer al otro implica también un proceso de hacer conciencia de nosotros mismos, de cuál es nuestro papel ahí, de cuál es nuestro rol, porque entonces es importante empezar en ese conocer al otro, empezar a develar cuáles son esos estereotipos que nos han mediado, cuáles son esas formas de conocimiento del otro que están incorporadas en nosotros. Y por eso entonces dijimos, hay que vaciar la mochila, tenemos que reconocer eso que venimos cargando, todas esas experiencias, conocimientos con los que venimos cargados y que los estamos poniendo acá. Estamos poniéndolos en disposición a volver a replantearlos, volver a visitarlos y volver a tener otro conocimiento a partir de la palabra que nos van compartiendo aquí los invitados y las invitadas. Con eso dijimos entonces que en ese reconocimiento de los estereotipos hay una serie de relatos históricos que no nos han sido visibles, que en nuestras experiencias, que en nuestros procesos no han sido visibles una serie de saberes, de conocimientos, de territorios, de lenguas, no hacen parte de nuestro saber, y que a partir de eso no podemos ver algunas cosas del otro. En ese encuentro con el otro hay cosas que no son invisibles. Y por eso entonces lo que hicimos la sesión pasada fue, a partir de 2 representaciones teatrales y de graficar 2 mapas donde ubicábamos a las poblaciones afroindígenas del país, empezar a reconocer qué conocíamos y qué no conocíamos, específicamente haciéndonos una pregunta que vamos a retomar el día de hoy, que es también el ser étnico en contexto de ciudad. Allí empezaron a salir una serie de asuntos, una serie de imágenes, de estereotipos del otro. Entonces dijimos que está el indígena en condición de calle, está el afro que está en contexto de ciudad, pero porque viene en desplazamiento forzado, y empieza a hacer una serie de disputas también dentro de la ciudad, porque su propio conocimiento, su identidad, sus propias formas entran en disputa con otras formas culturales del hacer en ciudad. Y por eso entonces nos preguntábamos cuál entonces
en ese contexto de ciudad, cuando veíamos que esas personas que llegan, que requieren unos servicios y empiezan a tener relaciones con las personas que habitan la ciudad, a veces en condiciones de asistencia, que se les ayuda, a veces en condiciones de desprecio, a veces en condiciones de ofrecer una ayuda, un acceso a un servicio institucional, pero que no lo lograban. Y allí entonces terminábamos también con una pregunta, con una idea de, bueno, ¿cuál debe ser el rol del funcionario público en esos contextos? Si no es la posición de benefactor, si estamos en una posición de sensibilidad, de apertura, de encuentro con ese otro, ¿cuál debería ser el rol de ese funcionario público? Por eso entonces el día de hoy vamos a retomar ese tejido, esas ideas que hemos venido tejiendo con dos invitadas, la profesora Ruby León y la profesora Margarita Chávez, quienes desde su trabajo como docentes y como investigadoras han venido trasegando, han venido teniendo una trayectoria en esos temas, específicamente la profesora Margarita, como licenciada en Antropología de la Universidad Nacional, investigadora con experiencia en todas las dinámicas de políticas públicas y sociales indígenas, específicamente ha trabajado, tiene una experiencia, tiene unos intereses en todo el tema de las áreas de colonización de la Amazonía colombiana y todo el tema de las políticas sociales y culturales del Estado colombiano. A partir de ello ha trabajado con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, que es una de las instituciones del Estado que se encarga de emitir conceptos y de generar procesos técnicos para esas relaciones de Estado y grupos étnicos, y a partir de eso entonces se permite plantear todos los temas desde la multiculturalidad, la etnicidad en relación con el Estado. Específicamente la profesora Ruby León también nos acompaña el día de hoy y le agradecemos. También como trabajadora social de la Universidad Nacional, tiene una trayectoria como investigadora y a partir de esa trayectoria ha venido también trabajando con unos estudios en Colombia y en el Brasil. Tiene una experiencia en investigación en temas relacionados con poblaciones étnicas, específicamente ha venido trabajando más fuertemente con grupos étnicos negros, afro, raizales, palenqueros, y desde el trabajo social intercultural, desde una posición también replanteándose qué es esa interculturalidad en el contexto de su profesión. Ha planteado también diversos asuntos que nos interesan en el diplomado en torno a lo que es la diversidad étnico-racial, eso que implica para la intervención social desde la posición del Estado, cómo se dan esos elementos para concretar los procesos de inclusión social frente a unos contextos, por ejemplo, de racismo institucional en diferentes procesos de intervención, como son los procesos de intervención frente a la pobreza, y allí también las acciones afirmativas y las políticas públicas afrodescendientes. A partir de todas esas experiencias y esas trayectorias, las profes van a dar un diálogo el día de hoy con nosotros a partir de lo que son los derechos colectivos y la diversidad étnico-cultural. Eso cómo se teje y a partir de su experiencia, cómo podemos rescatar, que es el llamado de todo el diplomado, cómo podemos rescatar todos esos elementos en pos de un mejor hacer y un saber hacer de nuestras instituciones, cómo pensarnos procesos, metodologías, procesos técnicos para la atención étnico-diferencial y para la transversalización de esos procesos, que no sean solo servicios y acciones aisladas, sino que transversalicen, que permeen todo nuestro ser institucional. Entonces, bueno, les entregamos entonces la palabra a las profesoras. La idea es que podamos construir este diálogo en la propuesta que ellas traen y que al final tengamos un espacio también para poder recoger los elementos que desde lo que estamos planteando como nuestro producto podemos rescatar, que podamos ir visualizando qué elementos tenemos que empezar a concretar en materialización del enfoque de transversalización. ¿Hay por allí una pregunta o intervención? Sí, nos invitaron a hacer alguna intervención con relación a la sesión anterior. Cuando nuestro equipo está, mi nombre es José María Pérez Lora y vengo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Cuando nuestro equipo estaba mostrando en el mapa la localización de las poblaciones o de
etnia afrodescendiente, y quisimos hacer un recuento un poquito de dónde venía esta población, y me tocó en ese momento, utilicé el término conquistar. ¿Listo? Entonces quise buscar el significado de conquistar, y no me quiero extender, pero dice obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio o la violencia. La idea de conquista suele utilizarse para nombrar a la rendición de un enemigo mediante el uso de las armas. Esta acción suele incluir la apropiación de tierras por parte del conquistador que pasa a gobernar dicho territorio. Pero también se habla de conquista en el sentido amoroso, o conquista de algo que ha significado superar algunos obstáculos, como ganarse un premio Nobel. Es que quería traer ese tema porque de pronto muchas veces pensamos en una sola acepción, con un solo significado de la palabra conquista, y eso fue lo que pasó en la película. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ese aporte también lo trae el compañero en razón con lo que sucedió ese día a propósito de ese concepto que fue bien interesante, pues también como la construcción en torno a si fuimos o no fuimos conquistados. Entonces es importante que esas cosas que nos van quedando, obviamente ustedes puedan encontrar otros puntos y los traigan acá para ver cómo nos alimenta el tejido. Habíamos dejado en punta por allá una pregunta que de todas formas la vamos a dejar acá, pero la vamos a ir construyendo sobre el servicio. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, nos vamos a ir preguntándonos si todos dijimos qué es lo que nos identifica como servicios públicos, qué es de qué está hecho ese servicio, y que lo íbamos a ir observando en el hacer diario que vamos teniendo. Entonces les voy a dejar eso ahí para que no se olvide, porque la idea es que los elementos que acá vayamos construyendo también vayan siendo alimentados desde sus propios haceres, que no sean solo conceptos lo que acá escuchamos, sino que esos que nos resuenan o los elementos que necesitamos empezar a comprender los vayamos haciendo vida y reflexión dentro de nuestro propio hacer, ahí en el diario vivir. ¿Listo? Buenos días a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me parece muy importante que la alcaldía de Medellín promueva procesos que en la formación de los funcionarios y los servidores públicos para atender hoy una política que no es solo, digamos, específica a un país como Colombia, que tiene una de las cartas constitucionales más generosas, tal vez la más generosa en el contexto latinoamericano, en términos de la oferta de derechos para las poblaciones marcadas por la diferencia de raza. Sin embargo, es realmente, digamos, un tema que pues, celebramos, ¿no? Todos cuando la Constitución de 1991 reconoció a Colombia como un país con una tremenda diversidad étnica y cultural, una realidad realmente multicultural allí, esperando ser atendida, fortalecida, pero también tenemos que ser muy claros con respecto a qué se ha logrado después de, ya vamos casi a 30 años, de esta proclamación de una Constitución que reconoce esa diferencia. Entonces, mirar realmente los claroscuros del reconocimiento del marco de derechos diferenciales para las poblaciones marcadas por la diferencia es importante. O sea, después de proclamada la Constitución del 91, el gobierno nacional y los gobiernos locales, departamentales y municipales han tenido que ir adecuando su agenda política a ese marco de derechos, a ese reconocimiento. Pero el reconocimiento a estas poblaciones, primero es un tema complejo, es un tema que no solo porque uno cuando lo mira en la distancia los procesos de lo que ha pasado, qué pasaba antes de la Constitución del 91, que es un momento político importante, si quieren, incluso un poco antes, la Asamblea Nacional Constituyente
que fue la que llevó al cambio constitucional. ¿Qué había antes en términos de la diversidad étnica y cultural en un país como el nuestro? ¿Y qué ha pasado después? Eso es muy importante. Entonces, yo creo que retomar esa perspectiva histórica para ubicar lo que tenemos hoy ante nosotros y en el espacio en el que intervenimos es importante. Y voy a hacer, así en aras, digamos, del tiempo, un resumen básico. Colombia era una nación mestiza, castellana y católica. Y en el 91 el reconocimiento dice que es una nación diversa, que hay pluralidad lingüística en los territorios indígenas, las lenguas indígenas son oficiales, es el idioma oficial, y que además hay pluralidad de cultos religiosos. Y eso es una transformación inmensa. Apenas estamos arañando realmente abrirnos a la pluralidad. O sea, un escenario para funcionarios públicos que comience con una música de tambor de fondo, con una especie de ritual, la reproducción de un ritual, no importa qué tan inventado sea, qué tan contextualizado nuestra situación urbana sea, con algo que trate de pensar que esto es una práctica cultural, que nos la proponen los que organizan el evento, pero eso es una práctica cultural. Hacer conciencia de las prácticas culturales que tenemos todos. Esta es una que esperas ritualizar algo, no es la de un grupo, es una, y es la de nosotros en este momento. Este cambio de sentir una sensibilidad especial por la diferencia cultural es el nuevo, está hoy muy propulsado. Probablemente lo que más, la mayor fuerza de lo que ha conseguido este cambio constitucional al reconocimiento de la diversidad, no solo en Colombia, en el contexto latinoamericano, es que ha conseguido una mayor cohesión de los grupos marcados por esa diferencia, un sentido corporativo en la pertenencia a esos grupos en su diferencia, pero infortunadamente no ha conseguido un avance en la democracia. Y no ha conseguido un avance en la democracia es porque todavía sigue habiendo una tremenda exclusión, discriminación negativa, y lo que sí ha habido es una tremenda promoción de la diferencia. O sea, que el Estado ya no busca asimilarlos como era en la nación mestiza, católica y castellana, no, ahora busca integrarlos, promocionando su diferencia. Eso es lo que busca el Estado. Y tenemos que ver cuál es el resultado, el claroscuro de lo que está pasando. Entonces, yo estoy asumiendo una postura crítica frente a los gobiernos, porque yo quiero saber, la pregunta que les hago y que espero que motive la reflexión de ustedes, es si la promoción de la diferencia es realmente la manera como podemos atender la desigualdad, la injusticia, las condiciones sociales que todavía marcan a la mayoría de las poblaciones indígenas y afrodescendientes como las que están en la base social más baja en el contexto nacional. Ese es el trasfondo de lo que tenemos que ver. Que había antes, en la nación mestiza, indios y negros intentaron mestizarse, lo que se llama blanquearse, despojarse de lo que los hacía diferentes, hablar castellano, porque esa era la nación, esa era la que los incluía. La imagen de nación era muy importante, dejar sus idiomas, buscar pues cristianizarse, adoptar el credo católico y tratar de justamente buscar su integración y su movilidad despojándose. Y de pronto la nación les dice, no, ahora la nación, queremos es esta nación diversa, todo el mundo promulgando su diversidad, vamos a aceptarlos a todos. Una pregunta que yo hago, ¿en cuántos territorios indígenas, y no estoy hablando de la ciudad, que es el tema que vamos a seguir abordando en las sesiones que van a tener a mi cargo, en cuántos territorios indígenas la oficialidad que prescribe la constitución política como un derecho de los indígenas se ejerce como oficialidad? En ninguno. La desigualdad en la que puede sobrevivir un idioma y lo que hay dentro del idioma en términos culturales es el mayor pilar realmente del pensamiento genuinamente, digamos,
diferente en algunas cosas la posibilidad de resguardar formas de ver el mundo. Esa para ponernos en el piso real de lo que hay después de 30 años de constitución multicultural en Colombia. Podemos pensar también cuáles son las condiciones de la gente indígena en áreas de resguardos inmensos muchas veces, o en áreas periféricas urbanas a donde llegan, y vamos a encontrar tremendos problemas de desigualdad, de hambre, de falta de escolaridad, de necesidades insatisfechas. Entonces, en los años 70, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, los indígenas de áreas centrales del país, de la región andina del país y de áreas del Caribe colombiano, donde la población indígena era muy numerosa, pero vivía tremendamente todavía la discriminación de su condición indígena, se ligaron a las luchas campesinas para reclamar por lo menos el respeto a las tierras y a los territorios que eran de ellos. Pero en la lucha vieron una diferencia muy grande, y es que ellos tenían una forma de significar el territorio que no era exactamente de la tierra como un medio de producción. El territorio tenía otro tipo de sentidos y fueron separándose del movimiento campesino para reclamar sus propias dimensiones de lucha, más implicadas, digamos, en sus propias visiones históricas del territorio, de la cultura, de la lengua. Se generó un movimiento indígena importante, especialmente en un área como el Cauca, tuvo repercusiones efectivamente en muchas regiones del país, en el Caribe, en la zona de Córdoba, entre Córdoba y Sucre, con toda la reindianización zenú, pero tuvo importancia en el Chocó. En esos años el movimiento indígena del Chocó realmente tenía mucha importancia, tuvo incidencia en los llanos orientales de Colombia, con la población de gente nómada que había sido masacrada en la falta de respeto a su particularidad cultural. Tuvo repercusiones en las partes bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta y genera toda la reconstitución de la identidad cancuamo. Tuvo impacto en Nariño y genera toda la recuperación de la identidad Pasto. Fue realmente poderosa. Pero al mismo tiempo que está surgiendo el movimiento indígena, también hay adecuación en el contexto internacional, porque esas no son luchas particulares en Colombia. Es un contexto que tiene que ver con la descolonización que en los años 60 se da en la mayor parte del mundo. Se acaban los últimos imperios coloniales en las últimas colonias, y las Naciones Unidas decide intervenir a favor justamente de la posibilidad de reproducción de esa diferencia y de esos pueblos indígenas que están luchando por realmente que se les reconozca como su condición de pueblo, que no es lo mismo que comunidad, que no es lo mismo que colectivo. Cuando estamos hablando de pueblo, es una categoría tremendamente poderosa en términos políticos. Y hay varios documentos de política que están en el trasfondo, corresponden a esos años, que están en el trasfondo de muchas de las políticas que asumen hoy, o que están desde hace unas décadas empujando los gobiernos nacionales y locales en el contexto latinoamericano y en nuestro contexto nacional en particular. Una es la Declaratoria de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que Colombia se retrotrae en el segundo gobierno del presidente Uribe Vélez y no la firma. Y el otro es el convenio 169 de la OIT, y esto es importante que lo tengan en cuenta. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que empieza a abogar por los derechos de los pueblos tribales, todavía se habla así, tribales, pero de pueblos indígenas, en la categoría pueblo. El convenio es un convenio citado como caballito de lo que quiera, de Troya o de lucha, por los dos lados, pero es un convenio muy poco conocido, muy poco estudiado, muy poco criticado también, y podría criticarse. Y sin embargo es la herramienta que tienen los pueblos indígenas y ahora más recientemente los pueblos de ascendencia afro, para reclamar que sean consultados cuando va a haber intervenciones en los territorios que ellos ocupan,
que les pueden generar afectación. Entonces, esos son los dos contextos. Estos surgen, digamos, en el clamor de la lucha indígena, de fortalecimiento de organizaciones indígenas, de un movimiento indígena. Las Naciones Unidas van generando estos marcos de política internacional que van a tener impactos importantes en las políticas y también a lo que llegamos al 91, en la Constitución del 91. Después viene esta Constitución a la que los indígenas, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que fue ver a Lorenzo Muelas, un indígena guambiano, Misak del Cauca, en la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ignorados completamente en el país, están presentes reformando la Constitución. Eso fue realmente inédito. Y a Rojas Birri, representante indígena de los Guanán del Chocó. La intervención indígena en la reforma constitucional que buscaba que se les reconociera el derecho a sus territorios, que se les reconociera ese derecho para generar gobiernos autónomos en el territorio, y en los gobiernos autónomos efectivamente se pudiera hacer el ejercicio de fortalecimiento de todos los derechos que tienen que ver con la posibilidad de reproducción del pueblo, como grupo, y también culturalmente diferenciados. ¿Qué ha pasado? Después del 91, esa lucha que se dio en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente y que se llevó a la reforma de la Constitución política de este país, derivó en varios derechos. No los voy a enumerar todos, para eso están escritos, pero voy a mencionar los fundamentales. El primero fue el derecho a que los territorios indígenas, que en Colombia se legislan como resguardos, tuvieran el estatus de una entidad territorial, es decir, el estatus de un municipio. El reconocerlos, ellos pedían la conformación de las ETEs, las entidades territoriales indígenas. O sea, iban a ser una especie de municipalidades indígenas. Las ETIs no avanzaron, van a empezar a avanzar, pero van a coger otra dirección de liberal. Pero no importa, no avanzaron. La legislación continuó siendo la del resguardo indígena, es decir, una titulación del Estado hacia pueblos indígenas reconocidos por el Estado, que les reconoce una porción de tierras como territorio, tierras que son inembargables, imprescriptibles, inalienables, o sea, la propiedad es colectiva, no puede entrar dentro del mercado y no permite la privatización ni siquiera dentro del espacio territorial que ellos ocupan. Pero en el derecho constitucional que reconoce los resguardos como entidades territoriales de la nación, a lo único que se llegó fue a que entraran a ser reconocidos por el Ministerio de Hacienda para entrar a ser parte del Sistema General de Participación. ¿Me queda por tiempo? Ay, gracias. En el Sistema General de Participación quiere decir que los gobiernos indígenas, los cabildos de esos resguardos, tienen acceso directo a los recursos fiscales nacionales para generar su propio gobierno en esos territorios. Ese es el primer derecho que reconoce la Constitución. Pero en términos, me interesa sobre todo el poder político, porque todo esto que vamos a hablar en estos días está atravesado por una política que tenemos que identificar y vectores de poder que tenemos que identificar, los nuestros propios también, porque no es que nosotros somos ausentes de los de todo. Segundo, tiene que ver con que les otorgó la Jurisdicción Especial de Justicia. El Estado colombiano reconoce que en los sistemas culturales de los pueblos indígenas hay formas de administrar justicia y ellos tienen el derecho a ejercer la jurisdicción especial en sus territorios, hacer efectivamente justicia por los medios en que ellos lo tienen.
El tercero, en términos políticos, muy importante, fue que le reconoció la circunscripción especial electoral. Es decir, ellos pueden elegir dentro de un margen de población menor al que elige en este momento sus propios representantes para que tengan representación en el Congreso y para que tengan, efectivamente, puedan hacer su propia política. Los idiomas indígenas como oficiales dentro de sus territorios y todo lo que de allí deriva, que efectivamente tiene que ver con contenidos, se les reconozca la posibilidad de que contenidos en educación y en la administración de salud tengan en cuenta las particularidades culturales de la gente indígena. ¿Qué pasó? ¿Qué hay después de casi 30 años? Porque ya vamos a llegar a los 30 años. 27 años de Constitución Política del 91. La ganancia, ¿para quién ha sido? Para la posibilidad, digamos, de reproducción de sentidos de vida, de significado, de relaciones sociales de estos pueblos, o para el Estado en la asimilación y en la integración, porque diferenciada de estos indígenas. Lo primero que tengo que comentar es que si algo ha generado los mayores claroscuros, no sabemos para dónde va, pero y se ajusta mediante decretos que vuelven y ajustan, pero no ajustan tratando de generar una redistribución incluso del poder hacia esos territorios, ha sido el reconocimiento de estos resguardos indígenas como entes territoriales nacionales, con participación en el Sistema General Fiscal Nacional. Porque mientras que los gobiernos municipales eligen sus gobernantes para periodos de 3 años, en los territorios indígenas se eligen para periodos de 1 año, lo cual quiere decir que en 1 año tiene que hacer la ejecución de las transferencias. Pero como el halo de celebratorio constitucional, de que ahora la gente marcada por la diferencia étnica cultural tenía un fuero de derechos particular para ellos, y además les iba a dar incluso la administración de recursos fiscales, generó una tremenda movilidad identitaria en todo el país. Venía gestándose en la lucha política, pero de pronto queda cooptada en algo un poco más instrumental, que no por instrumental deja de ser importante, y tenemos que reconocer, y es todos los procesos de reindianización, de reetnización, de recuperación de una identidad indígena pasada que parecía haberse desvanecido, desaparecido, y que de pronto resurge. ¿Y dónde resurge? ¿Dónde resurge con mucha fuerza? En los medios urbanos, entre los pobres urbanos de todo el país. Y hay este resurgimiento, y las cifras, incluso en las áreas, en los departamentos donde están ubicados los mayores resguardos y los mayores números de población indígena, que no es propiamente Antioquia, hay un fenómeno muy interesante, y es que las cifras de los censos indígenas se duplicaron en un decenio. O sea que en el decenio, la fórmula que el Estado, que Planeación Nacional utilizaba para hacer el cálculo de cuál era el monto de la transferencia de recursos fiscales que se trasladaba a un resguardo, en ese decenio debía disminuir, porque no podía seguir creciendo. Si la población indígena seguía creciendo, ¿el Estado colombiano iba a seguir transfiriéndoles el crecimiento, las cifras? Dudoso, ¿cierto? Se creó, y la fórmula que se utilizaba se promedió por la media nacional. Los censos cuentan, contar es poder, y allí el asunto se devuelve, porque digamos en la celebración que todos los gobiernos indígenas tenían, vamos a administrar recursos del Estado según nuestros propios criterios, de pronto las cifras primero han venido disminuyendo, muchas municipalidades no quieren asumir los costos de pagar educación y salud, que es por obligación, porque les dicen, no, pues ustedes ya tienen transferencias, ustedes paguen su profesor, y ustedes paguen las cafeterías de los niños, y empieza a haber también una jugada entre que
entre la mano de recursos públicos, donde ellos terminan volviéndose sujetos administradores del Estado, también empieza a haber mucha corrupción dentro de esos territorios indígenas. Eso empieza a generar, digamos, todo el proyecto autonómico del gobierno que habían peleado previo a la Constitución a tambalea, y tambalea fuertemente. ¿Qué pasó con la jurisdicción especial indígena? Perdón, con la circunscripción, que ya no llevaron los senadores que proponían en alianzas los grupos, digamos, más numerosos con sus candidatos políticos para ver cómo hacían injerencia de la política en el Congreso. Empezaron a prestar el aval de sus partidos inscritos en la diferencia a políticos nacionales, y eso lo hemos visto en todo el país. Hoy, frente al dilema de que son tantos los casos, y ellos les dicen, resuélvanlos, porque es más cómodo, en vez de aumentar la carga de trabajo a los juzgados, pues para eso tienen ustedes la jurisdicción especial de la justicia. Terminaron resolviendo muchos en el ICANN, porque la judicatura nos pasa los expedientes que ellos no quieren resolver. Entonces hay problemas sin resolver. Eso en las zonas donde hay territorios indígenas. Ahora hagamos como una vuelta del otro lado. Eso es lo que ha pasado en términos generales. Faltó decir las incidencias de los convenios internacionales que se firman en aras de la protección y sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y pensemos solo en lo que ha pasado con la consulta previa. No ha habido ninguna sola consulta previa en el país que sea como tal una consulta previa, libre e informada, que haya atendido realmente lo que plantea la consulta previa. Las consultas previas nunca son previas, siempre son posconsultas. Y la Corte Constitucional, el ente rector de la política multicultural en este país, se ha prestado a ello. La Corte Constitucional deja que avance el proyecto, y solo cuando los indígenas se entutelan al Estado porque no fueron consultados, la Corte Constitucional ordena, ahora sí consúltenlos, una vez la obra ha sido realizada y el impacto ha sido generado. ¿Y cómo se transa? Con plata. Con plata. Y eso sigue empantanando y corrompiendo. O sea, veamos que ahí hay un papel del Estado que no sale bien librado, que siempre nos vamos a tener que preguntar si le interesa o no le interesa promover realmente el marco y cómo adaptar ese marco de reconocimiento a la diferencia cultural de estos sectores de la población del país. Yo creo que el escenario de las ciudades, con la complejidad que reporta una ciudad, tiene mucho de cómo realmente hacer propuestas que le hablen a esas otras regiones, áreas del país, las áreas rurales donde están los resguardos indígenas, en términos de lo que se podría hacer en términos de reconocimiento. Entonces, por eso quiero decirles que lo primero que uno tendría que hacer, si quiere pensar en el marco de derechos que hay para empujar las políticas públicas que esperan, como yo veo que pues es como lo que intenta el gobierno de esta ciudad, realmente ser consecuente con ese marco jurídico que lo empuja a que haya ese reconocimiento. O sea, lo primero que hay que mirar es, bueno, pero en términos de lo que yo no soy en asuntos del derecho, pero cualquier persona que acuda al marco de derechos tiene que preguntarse quién es el sujeto de derechos. ¿Cuál es el sujeto que describe la ley, la norma, cómo lo construye? Y ahí va a haber un tremendo problema en la ciudad. Hay una completa inadecuación, o bien de la norma, o bien del sujeto para la norma. De la norma para el sujeto y del sujeto para la norma. Entonces, ¿qué hacemos? El sujeto indígena, urbano, primero, esa era una de las preguntas que yo
quisiera que todos pues vayamos pensando en la parte final donde vamos a recoger la participación de ustedes desde la posición en la que ustedes se encuentren, puedan hacer el aporte. Y dejemos por un ladito el marco de derechos y lo que dice el marco de derechos. Yo lo traigo escrito en por lo menos 2 definiciones para poder hacer el juego. Pero antes de leerla y de adecuarlo a eso que dice la norma, pensemos dónde está. Creo que ya lo hicieron. Esa idea de mapear es primero dónde están en la ciudad, ¿sí? Pero después hay que intentar ver cómo se define él y cómo lo define, porque esta cosa de encontrar quién es ese sujeto de derechos en la ciudad requiere de la triangulación de 3 perspectivas, de las cuales espero que haya preguntas y las que quieran ustedes, pues vamos a ir construyendo algo que nos sirva para la intervención que hacemos desde donde estemos ubicados. La primera es efectivamente lo que dice la norma. Puedo buscar aquí, ahora se los leo, pero lo que dice la norma sobre una comunidad indígena. No vamos a encontrar algo que represente realmente. Dice el artículo 2 del decreto 2164 del 95, el Estado adopta el concepto de comunidad indígena, no pueblo, es muy distinto. Comunidad es el grupo de familias de ascendencia amerindia que tiene conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad o que puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. Esa es la definición que tenemos, digamos, dentro de un decreto que podríamos tratar de arañar para pensarla en el contexto de ciudad. El siguiente pilar discursivo que tenemos que conocer es lo que dice la academia, porque la academia sirve a los discursos del Estado. Tiene una relación intrincada entre el saber y el poder. Y en eso, pues efectivamente la disciplina que yo practico tiene mucho que ver, y es la antropología. Pero en antropología no hay un consenso. En las disciplinas sociales hay debate y no hay una sola definición. O sea, hay que ver realmente con cuál podríamos utilizar para trabajar construir una perspectiva de definición de ese sujeto, de los derechos y de la política en la ciudad, porque de los derechos vamos también a ir adecuando esa política en la ciudad. Y la tercera, muy importante, es la que está produciendo, utilizando y proponiendo los mismos colectivos indígenas. Y yo estoy hablando de colectivos, yo no estoy hablando de comunidad, ni siquiera. No estoy hablando de pueblo, no estoy hablando de comunidad, estoy hablando de colectivos. Los colectivos son agregados. En la comunidad yo puedo identificar una estructura de relacionamiento estructurada de acuerdo con ciertos principios del parentesco, o sea, de la afiliación por sangre y del matrimonio. En el pueblo estoy asociándolo además a un territorio. En la ciudad yo pienso más bien en colectividades que se forman de agregación de gentes, individuos, familias, que tienen probablemente vínculos con una comunidad y con un pueblo, pero que en la ciudad están asociados de otra manera. Y conocer cómo están asociados es muy importante. Triangular lo que hay desde esos 3 ángulos es lo que me va a permitir decir, y esto no para que lo diga y lo proclame la Alcaldía de Medellín o la Secretaría de Integración de la Mujer, no, esto es para que como funcionario público, como servidor, como lo dijiste tú, como servidor de una función pública, yo procure tener un sentido común y mucha creatividad, ¿cierto, Ruby? Y mucha creatividad
a la hora de dirimir cómo es que voy a aplicar la política, cómo voy a negociar con el sujeto que la reclama, cómo voy a responder al gobierno que también me contrata y al que sirve. O sea, cómo voy a mediar en aras, digamos, de un servicio y de una construcción de lo público que hoy está privatizado. Porque el servidor público tiene que preguntarse mucho a quién está sirviendo en lo público, porque el sentido de lo público no es solamente lo estatal. Si nos vamos a ver qué es lo público hoy, nos vamos a encontrar que lo público está atravesado por cada vez más allanado por los intereses corporativos privados e independientes privados, y que esta estatalidad que nosotros podemos representar aquí está muy mermada en la tercerización que hoy el Estado hace de sus servicios. Incluso esas personas que están muchas veces en esa tercerización, muchas veces tienen compromisos con la construcción de lo público en un sentido del servicio común, pero no siempre, y ese es el punto que realmente creo que tenemos que discutir. La definición de un indígena como indígena urbano, que está en un medio urbano de la ciudad, requiere también de un concepto. Cuando a mí me invitaron que viniera acá, yo les dije, probablemente yo no soy como la más fuerte para discutir la parte, digamos, del contexto normativo, no me muevo, pero les digo una cosa. Lo único que uno tiene que tener claro, si uno quiere ejercer un papel de alguna manera justo con el servicio que uno está prestando, es poder manejar mínimamente una claridad de concepto. Una claridad de concepto sobre a quién me dirijo. Entonces, esta categoría requiere que nos preguntemos ¿quién es un indígena en Colombia? Y eso no es un concepto fácil. Y quienes además tienen el adjetivo de urbano. ¿Cómo que pasa cuando yo a la condición, al término indígena, lo califico como urbano? Lo indígena tiene un tremendo, el concepto indígena tiene dos partes, sustantiva, entonces yo digo y califica. ¿Qué es? Cuando sustantivo, yo me pregunto, ¿qué es indígena? Perdón, ¿quién es indígena? ¿Qué es indígena? Y esa es la dificultad. Yo puedo decir de una práctica que este ritual tiene algo de indígena. Yo lo estoy calificando. Pero cuando yo digo de esa persona es indígena, la estoy nombrando, la estoy nominando como indígena, la estoy construyendo como algo diferente. ¿Qué pasa cuando además le agrego el calificativo urbano? Cuando le agrego el calificativo de urbano, yo me tengo que preguntar ¿qué quiere decir urbano? ¿Cuál es la urbanidad del indígena? Y urbano hace referencia a la ciudad. Y entonces requiero de una noción de ciudad. ¿Qué es ciudad? Si yo recurro a lo que dicen, por ejemplo, los arqueólogos, yo trabajo con muchos de ellos, a mí me gusta mucho, me sirvió mucho tener en cuenta cómo conceptualizan ellos lo urbano. Y ellos dicen que cualquier principio de nucleación es un principio de urbanización. Cuando la población deja de estar dispersa y se nuclea, empieza a haber un principio de urbanización. El núcleo, cuando se nuclea, o sea, empieza a haber, por eso, digamos, piensen en los pueblos, y para mí me sirvió también mucho mi contexto, en mi trayectoria de antropóloga,
tiene mucho que ver con la Amazonia y con el Amazonas en grande. En el Brasil hay muchos pueblos que fueron estudiados desde hace mucho tiempo, que su estructuración, digamos, en términos de espacialización, es que ellos constituían aldeas. Ellos vivían en la selva, ellos viven todavía, los cayapos viven en la selva y constituyen aldeas, ellos están nucleados. Ese es un principio urbano. Ese es un principio de urbanización. La mayor parte de la población indígena amazónica en Colombia tenían poblamientos dispersos a lo largo de los ríos grandes y de los ríos pequeños. Y había toda una estructura de estratificación si estaban en la cabecera o en la bocana del río pequeño que caía al río grande. Pero no se nucleaban. La nucleación en Colombia es una entrada del Estado. El Estado es el más interesado en nuclear la gente para facilitar la prestación de sus servicios. Si tuviéramos un Estado que procurara la preservación de las fuentes de agua, de los bosques, debía ser un Estado que se estructura y se organiza para entrarle a la población dispersa, no atraerla. Por eso una ciudad como Medellín, si tiene un gobierno grande y si tiene recursos públicos, va a seguir atrayendo gente. Por eso a Bogotá llega todo el mundo. Y cada vez cualquier núcleo urbano dentro de las regiones donde se encuentre va a atraer. Puerto Asís en Putumayo atrae gente, Mocoa cada vez más gente. Porque allí el Estado concentra sus servicios. Entonces, pensar, ¿qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué pasa con el principio de urbanización? Entonces, ahora sí empecemos a juntar. ¿Quién es? ¿Qué es un indígena? ¿Y qué es un centro urbano? ¿Y qué pasa allí en el encuentro de los dos? Eso hay que empezar a pensar. Es complejo, porque de eso vamos a trabajar también, porque es diverso. Esto que nos propusieron, todas las políticas de la transversalización del enfoque étnico, no tendría un diplomado si no están viendo que hay una dificultad grandísima en transversalizarlo, porque la diversidad es complejidad. Antes de estarla celebrando deberíamos estar diciendo, ¡ay, qué desgracia! Y lo digo así porque es realmente demanda, y hacer multiculturalismo requeriría que la billetera fuera bien gruesa, porque además eso cuesta. Entonces tenemos que preguntarnos si en las políticas que empujan la atención diferencial se están recortando, se están invirtiendo más recursos, se están recortando, se está apuntando a lo que realmente es prioritario y crítico para la gente o no, o es crítico e importante para las industrias culturales, para las políticas de turismo. ¿Para quién es importante? ¿De dónde a dónde va el interés que hay en esa política? ¿Hay alguna transmisión o directo? ¿No? Directo. Bueno, mi nombre es Ruby León, yo soy trabajadora social y quería invitar a las personas que están por fuera del círculo para no perder como la esencia, se integren al círculo. Sí, así no tengamos que correr hacia atrás, todos cabemos en el círculo. Bueno, yo les quería preguntar a ustedes como funcionarios y funcionarias públicas en qué les contribuye la ley o tener una norma para el ejercicio de su función pública. Es una lluvia de ideas, así que la idea, cuando cae la lluvia, cae desordenada, rápido, para allá y para acá, entonces de manera espontánea no lo piensen mucho, busquen un adjetivo o un sustantivo o solamente una palabra. ¿Para qué? Marco. ¿Qué más? ¿Qué más? Mandato. ¿Cómo? Norma. Norma normatiza, ¿sí? ¿Puede ser? Ejecución. Regulación. Planeación. Ejecución.
Regulación. ¿Cómo? Regulación. Regulación, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Límites. ¿Qué más? Una condición. 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 Condición, ¿qué más? Legalidad. ¿Qué más? Eso es lo que les ofrece la norma para el ejercicio de su función pública. ¿Alguien dijo? ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Qué más? Transformación en el sentido de que las leyes también se pueden revocar, se pueden reconstruir, hacer otras, modificar unas soluciones. ¿Qué más? Voy a ponerle. Una relación del Estado con la sociedad. ¿Alguien más? ¿No? Digamos si buscáramos un criterio de asociación, porque es lo que la ley le permite o nos permite como funcionarios y funcionarios públicos hacer, y qué habilita o qué deja de habilitar para nuestro quehacer profesional, ¿sí? Ustedes pueden presentar un panorama bastante variado. Digamos que la norma es para nosotros funcionarios y funcionarias muy importante, ¿sí? En la medida que nos permite la amplitud o la restricción de la acción, porque nosotros podemos ser juzgados por acción, pero también por omisión. Y a veces cuando accionamos sin tener un marco normativo, pues caemos en una irregularidad y nos pueden armar un proceso disciplinario. ¿Qué criterio de organización? Si yo les pidiera, entonces ahora vamos a agrupar, ¿sí? Hay unos palabras utilizadas para ver a la norma en sentido positivo, idealista, y en otras en un sentido restrictivo, ¿sí? De restringir la acción. Entonces, y hay otras relacionadas con los valores, ¿sí? La ley no sale solamente del pragmatismo de un legislador o de un técnico especializado en leyes, sino que también refleja lo que somos como sociedad y o lo que queremos ser. Porque con la próxima Margarita hablábamos de eso, y es nuestras leyes, y van a ver, y para el caso afro, digamos, con otras particularidades, con otros cromatismos, tienen, pues es muy buena, ¿sí? A nivel Latinoamérica, yo creo que perdemos para Bolivia, que tiene otra configuración, pero tenemos una muy buena constitución, pero constitución y conjunto de leyes como ideal de sociedad, difícilmente como práctica y como realización en su integridad. Entonces, ¿qué criterio? ¿Cómo organizaríamos esto? ¿Les parece derechos, igualdad, equidad? Juntos. ¿Qué más? En esa misma lógica, Justicia. con el azul. Justicia. Justicia también entraría. ¿Qué más? Regulación. En términos de derechos, igualdad, equidad, justicia y regulación. ¿Por qué? Estado, sociedad. Un momentito. ¿Por qué? Porque tiene que ver de todas maneras también con la norma, ¿cierto? Con la regulación de la norma. Sí, pero estamos agrupando, todas estas tienen que ver con las leyes. Vamos a agrupar los que tienen más afinidad de sentido, ¿sí? De los de interpretación. O legalidad. Acá colocamos justicia, derechos, equidad, igualdad. Legalidad. Estado y sociedad.
Ya, vamos a ver. Digamos con otro color. Vamos a poner rojo. Entonces, regulación, ¿con qué otra cosa podemos agrupar? ¿Con qué? Entonces, con obediencia, con norma normativa, ¿dónde está ordenada? Orden y ordena. ¿Qué más? Límites. Marco. ¿Y límites dónde están? Mandato. ¿Qué más? Legalidad también va con la de abajo, con derechos, igualdad, equidad. Creo que va con la de abajo, las negras que habías hecho. Podría ser con las dos, ¿no les parece la legalidad en sentido? ¿Qué más? Digamos, hay unas que nos quedan con condición, ejecución, planeación, servicio, transformar. ¿Tienen que ver o serían grupos aparte? ¿Cómo? Con la aplicación. Con la aplicación. Vamos a ponerla como con negro. Entonces, planeación tiene que ver con la aplicación, la ejecución, el servicio, transformar. Y transformar porque tendría que ver con esto de la aplicación. Se supone que nosotros en la práctica no podemos transformar lo que dice la ley, sino que somos ejecutores. Estoy diciendo se supone, ¿sí? Porque la norma dice una cosa y nos invita a una cosa, pero nosotros en nuestro hacer sabemos que hay unas cosas que no se pueden hacer, aunque la norma lo diga, y eso se ve, digamos, en el principio declarado por el artículo 7, respeto y promoción a la diversidad étnica y cultural, que fue transformado por la Corte Constitucional en Estado pluriétnico y multicultural. Ustedes leen la Constitución, no dice por ningún lado ese principio. Eso es un desarrollo de la Corte Constitucional. Entonces ahí hay una transformación, ¿sí? En la medida que se aplica hay que transformar porque hay que adaptar. No sirve ese principio abstracto porque ¿qué hacemos con ese principio? ¿Sí? Y nosotros que estamos en la línea de frente, sabemos que hay unas cosas que dice la ley que para que entren en el terreno tienen que ajustarse. Entonces, podría ser vinculado, así como ustedes bien lo dijeron, con la transformación, ¿sí? Y eso no quiere decir que estamos incurriendo en cosas ilegales. Si tenemos argumentos por encima superiores, a veces supranacionales, porque vienen de legislación de arriba, con los cuales son nuestros parámetros y no es el capricho del funcionario funcional. Y condición y desigualdad. ¿A qué les remite relacionado con leyes? Con las leyes como fundamento o parte de nuestra justificación como funcionarios públicos. Es que las leyes generalmente se hacen con los grupos que tienen como más poder, y no siempre los grupos que tienen más poder tienen en cuenta todas las necesidades de todos los territorios, locales del país. Entonces, para ellos nos va a ser desfavorable, y en ese caso va a ser igual. Que genera unas condiciones que muchas veces las personas estudian. Digamos que la ley puede ser imperfecta. ¿Sí? Puede ser imperfecta, además porque es una construcción humana, ¿sí? El derecho es una ciencia inexacta, ¿sí? Como la medicina, ¿sí? ¿Cómo? Sí, como todas, pero digamos que es menos que la física, ¿sí? La teoría de la gravedad dice que cae, ¿sí? Digamos ahí está la exactitud que nos han construido las leyes, las ciencias exactas, ¿sí? Pero digamos el derecho, por su interés de entrar como una ciencia y ser reconocida como una ciencia, creo, igual que la medicina, una idea de que es exacta, pero es inexacta. Porque es
una ley es una ciencia y son leyes fabricadas por los seres humanos, igual que las de la física, ¿sí? Pero de esos tienen otros criterios de validez, que es la experiencia, pero el derecho es inexacto, ¿sí? Entonces, en esa medida puede generar desigualdad porque no es puro y no están los racionales solamente formulando leyes, sino que hay relaciones de poder, como usted. Y relacionado con condición. Pero lo que yo comprendía también de lo que decía es que las leyes también pretenden proteger un poco los sujetos que tienen una condición particular. Ah, entonces tiene que ver con derecho, igualdad. Que no sean los sujetos del pueblo los únicos que ejercen las leyes, sino que se garanticen los derechos de esos que tienen unas condiciones particulares. Ah, bien, condición particular. Más o menos. ¿Sí? Condición particular. Digamos, como ustedes pueden ver, la norma puede ser interpretada de una manera más restrictiva, menos restrictiva, más creativa, más a favor de los ciudadanos y ciudadanas o menos y más a favor de la institucionalidad. Entonces mi intención con mi intervención es ver cómo estas configuraciones normativas influyen en lo que nosotros interpretamos como derechos individuales y colectivos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entonces ahora vamos a pasar a la presentación. Después de ejercicio, pero vamos a retomar después lo que ustedes a través de Juliana y del equipo coordinador una pequeña encuesta de 9 preguntas. Digamos que acá las pude procesar hasta ayer. 11 personas habían respondido a mediodía, ¿sí? De las 40 inscritas. Entonces voy a presentar los resultados con base en esas 11, porque después intenté hacer incluir a las que respondieron después de ese horario, que fueron más o menos 10 personas más, pero hay como unas dificultades con la internet. Entonces, digamos que estos son datos de 2005, del censo todavía no, el DANE todavía no ha soltado los datos de las estadísticas más recientes relacionadas con el censo que se fue realizado el año pasado, 2017. El Estado colombiano tiene varias sanciones porque incumplió con la norma internacional de las rondas censales cada 10 años. ¿Sí? Esto es, en palabras de las organizaciones negras e indígenas, es un etnocidio estadístico, ¿sí? Porque no se sabe cuántos indígenas y cuántos afro y cuántos rom hay en el país, ¿sí? ¿Y eso en qué afecta? Afecta las decisiones porque lo que la profe nos explicó, relacionados con la plata, se cuenta a partir de cuántos, se transfiere a partir de cuántos somos. ¿Cuántos somos en el territorio? ¿Cuántos somos en las ciudades? ¿Cuántos somos? Esos son datos del 2005 para Antioquia y para Medellín. Entonces, para Antioquia representan la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera el 11%, eso quiere decir más o menos 600.000 personas, teniendo como universo 5.500.000 de personas que hay en el departamento. Y para Medellín, ahí está el dato, que ocupa 6.5%. Las organizaciones negras, afro, raizales y palenqueras cuestionaron desde el 2005 esas cifras por varios inconvenientes que tuvieron las preguntas al momento de ser presentadas por el encuestador y la encuestadora. A la persona no le hacían la pregunta, o la encuestador asumía el color de la piel de la persona, y también por defectos en la formulación de la pregunta. Todas esas condiciones hicieron que
sociedad civil organizada, de los grupos étnicos, reivindiquen otras cifras. Pero eso es con lo que nosotros podemos trabajar como funcionarios públicos, es con lo que diga el DANE, aunque sepamos que está equivocado. Digamos que para el caso de las poblaciones negras afrocolombianas, raciales y palenqueras, yo estaba haciendo el contraste cuando la profe hacía la enunciación de los derechos, y yo decía, bueno, para los afro ha sido un poco más complicado en el sentido que antes tenía que demostrar su etnicidad. ¿Sí? Una persona indígena no la tiene que demostrar, ¿sí? Pero los afro tienen que demostrar que son grupo étnico. Y eso es lo que ocurre en la Constitución del 91 con una línea del movimiento negro afrocolombiano raizal y palenquero, no todo. Una línea reivindica su etnicidad y su etnicidad vinculada al territorio. Entonces yo hacía la comparación porque bueno, los indígenas tienen transferencias, los afros no las tienen, ¿sí? No tienen los mismos grados de autonomía en términos de jurisdicción especial. Con los contrapuntos que señalaba la profe, decía yo, menos mal. Menos mal porque el Estado no se les hace tan fácil de las responsabilidades que tiene que cumplir. Pero por otro lado, hay un proceso de integración y destrucción cultural en la medida que no cuenten con esas protecciones como las tienen los pueblos indígenas, en términos de administración de recursos, en términos de educación propia, en términos de jurisdicción, en términos de territorio, con las mismas protecciones y blindajes que tienen los territorios de comunidades indígenas, de pueblos indígenas y los territorios de comunidades negras. Entonces, para el tema afro, y eso ustedes lo van a ver a lo largo de la programación que ustedes tienen, que para el tema afro no solamente es lo étnico, sino también lo racial, ¿sí? Si la reivindicación indígena se va más por la reivindicación étnica, la reivindicación afro, y sobre todo a partir del 2005, más o menos, viene a decir como también somos excluidos por procesos de discriminación racial. Y entonces ahí vienen las reivindicaciones, que son al mismo tiempo de justicia social, porque nos tratan diferente, las cifras y los indicadores muestran que los más pobres, en términos económicos, con la dificultad que tiene esa forma de medida, son las comunidades negras y los pueblos indígenas. En comparación, entonces ustedes tienen un pobre histórico y tienen un pobre afro o un pobre indígena, quien va a estar peor es el pobre indígena y el pobre afro, ¿sí? Por las condiciones heredadas e históricas de discriminación y exclusión que han tenido. Entonces, para los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y ahí yo hablo de pueblos y personas. Bueno, en realidad hablamos de pueblos, organizaciones, personas y colectivos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. En la configuración de este grupo están todas esas configuraciones y cada una remite a derechos individuales y colectivos. La justicia social y justicia reparativa. Entonces, justicia social por esa pobreza heredada, digamos, tradicionalmente ejercida en contra de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y primero porque a diferencia de los indígenas no tuvieron cómo negociar, ¿sí? Tan fácil. Los indígenas negociaban de manera civilizatoria, a veces, con una mayor o menor fuerza, ¿sí? Con la corona española. Los afros no tuvieron esa oportunidad, fueron secuestrados, fueron capturados por sus saberes, y no fue una captura espontánea. Las civilizaciones africanas tenían conocimientos especializados en agricultura, en navegación, orfebrería, y eso los hacía proclives para ser capturados y traídos a trabajar en condiciones de esclavizados, cruzando el Atlántico. Entonces ahí, además de la pobreza, está la justicia reparativa, que tiene que ver con ese crimen de lesa humanidad de la trata esclavista reconocida por Turquía. Que ya ustedes todos tuvieron la lectura, ¿sí? Digamos ahí, entonces, por un lado, están los derechos que se deben garantizar como igualdad y no discriminación,
6%, ¿por qué el 6% no está en las universidades? Si digamos estamos en un país, en una ciudad igualitaria, si estamos en una ciudad igualitaria, tendría que haber la misma proporción de personas afro en la universidad. Todos somos iguales, pero no hay un proceso de discriminación que hiere el principio de la igualdad. Por otro lado, está presionando, y por eso lo coloco de manera paradójica, es porque por un lado es la no discriminación y la igualdad, pero por otro lado está el reconocimiento. No me trate igual, quiere decir, no me homogenice porque yo soy diferente en mi cultura. Entonces, esos dos aspectos presionan nuestra intervención como funcionarios o funcionarias públicos. Entonces, a veces uno no sabe cómo equilibrar eso, pero si no están en la educación pública, tengo que hacer búsqueda activa porque los niños no están yendo, pero también tengo que tener el cuidado de ofrecer en esa educación unos referentes culturales que le hagan a las personas reconocerse su cultura y no ser discriminados por el cabello, por el color, o estigmatizados o encasillados. No es importante que los niños afros tengan un buen rendimiento académico porque a ellos les encanta el mundo. Eso todo tiene que estar balanceado todo el tiempo. Y por ejemplo, una trabajadora social que trabaja en el piso de una escuela tiene que tratar esos dos aspectos de la igualdad, promover que estén. Si yo estoy en un territorio, por ejemplo, negro, habitado por personas negras, tengo que preguntarme por qué ellos no están en el colegio, o por qué no van a los comedores comunitarios. Una trabajadora social yo vine acá, con 10 años, 15 años, a hacer un trabajo de investigación. Lo que ella hacía en campo y en el piso de un comedor comunitario era preguntarse por qué los niños afro, a pesar de que necesitaban el suplemento alimentario, comida caliente servida, dejaron de ir. Ellos empezaron a ir y después dejaron de ir. Entonces, esa profesional lo que hizo fue practicar el espíritu, lo que hacemos las trabajadoras sociales, ir hasta el domicilio, visitar a la familia que ocurrió, ahí se enmarañan prácticas de discriminación y inadecuación de la minuta a la comida, y lo que hizo esa funcionaria que fue modificar en la medida que podía, y esa norma no se lo permitía porque le decía la minuta tiene que ser esta y esta comida, esto no se puede salir de ahí porque además a nosotros los trabajadores nos llega la minuta preparada y usted donde mueva eso, porque además tiene una explicación legal, pero también de un saber sobre lo que es la nutrición en Medellín, ¿sí? Negociar con eso a veces es complicado. Lo que hace uno es, bueno, puedo esto, consulta, y se hace la modificación para traer esa población. Este ejemplo lo traigo para que vean que ustedes sí pueden hacer su práctica profesional, ¿sí? ¿Es más difícil? Sí. ¿Les va a dar más trabajo? Sí. ¿Tienen que llenarse de argumentos y paciencia con las personas que están haciendo este diplomado? Sí. Porque ustedes tienen que contextualizar todo lo que ustedes ya van adquiriendo aquí en sentido experiencial, cognitivo y valorativo sobre las diferencias étnico-raciales en nuestra sociedad. Digamos que están todos estos antecedentes y que llegan desde arriba al Estado, son supranacionales, y por el bloque de constitucionalidad que el Estado colombiano adhiere a convenios, tratados, y estos tienen el mismo carácter de la Constitución, tenemos que responder. Entonces ahí están estos convenios que están ahí desarrollados. Están convenios, conferencias, relatorías. El convenio 169 también entra después de que la Corte hace aplica una sentencia de constitucionalidad, por tutela, hay unas que fallan por tutela y que son las que tienen T, y las otras por constitucionalidad, que son las que tienen C. Esas por tutela porque se demanda que no se le reconozca a las personas, a los territorios de comunidades los mismos derechos que se le conceden a las poblaciones. Es muy importante. Ese convenio es muy importante. Digamos que a partir de ahí surgen y por presiones nacionales también de los movimientos sociales. Digamos que los derechos no han sido solamente concesionados, unos sí, otros no, unos por presión desde arriba, por
hacia arriba, pero otros han surgido de las bases. Eso quiere decir las bases quiénes son: el movimiento negro, afrocolombiano, racial, palenquero, en sus múltiples expresiones. Y la ley se logra una de esas ganancias. Son 68 artículos que, si ustedes los leen, lo que ha sido desarrollado ha sido más el capítulo relacionado con el aspecto del tipo y con el territorio, y los otros han sido avanzando lentamente. Por ejemplo, el 33, que tiene que ver con la penalización de la discriminación racial, hasta 2011 fue que fue desarrollado y convalidado en la reforma del Código Penal de la 1482. Y así hay varias normatividades que tienen que ver, que está ahí pendiente. Digamos, hay una que es el ICANN, que es una papa pendiente, porque el ICANN no se reestructuró como mandaba la ley 70, y hay un decreto que dice que sí se reestructuró, pero en la nueva reestructuración donde aparece la H no está lo que manda la ley. Eso está en un lío ahí, digamos, no se ha resuelto, la ley se transforma y de acuerdo con las demandas y la presión social, pero también lo que hacemos los funcionarios, se va a transformar. Esos derechos con que tienen que ver en nuestra perspectiva. Sí, cuando hablo de nuestra perspectiva, la del grupo ICANN, que es liderado por las mujeres, tiene que ver con territorio colectivo, autonomía, autoridad propia, educación, reconocimiento de la identidad cultural, reconocimiento como víctima del conflicto armado, no discriminación y política pública nacional, relacionado con producción de la nación. Ustedes tienen un cuadrito ahí en la lectura, y entonces yo les quiero preguntar que piensen cómo se movilizan ustedes ante este conjunto de leyes, porque es vasto. Entonces se pueden sentir tranquilos y tranquilas que ustedes no van a incumplir con la norma y con la ley, no va a caer en esos procesos relacionados con punirlos o castigarlos porque se salen de la ley, porque tienen ese sustento, están dentro de la legalidad, obedecen a ese mandato y tienen la oportunidad de volver práctico y materializar esos derechos de igualdad, equidad y justicia a partir de lo que ustedes hacen. Entonces vamos a hacer un ejercicio que les voy a pedir, es una matriz grupal, entonces les voy a pedir que de manera individual, yo sé que hay personas que concluyen institucionalmente, hay personas que trabajan en la misma, pueden unirse en el área, y pensar qué derechos colectivos o individuales pueden responder a partir de su quehacer institucional, por qué y para qué. Y como preguntas orientadoras es: ¿cuáles son tus derechos? Pueden escoger individuales y colectivos garantizados para las personas negras, afrocolombianas, raciales, palenqueras, colectivos y pueblos. Le competen a su institución, porque todos nos competen, ¿sí? Y podemos decir, si todos nos competen como ciudadanos, sí, pero a ustedes como institucionalidad, porque tenemos que pensar así: ¿qué me compete de ese conjunto de derechos que yo acabo de presentar, pero que también ustedes tienen desagregados en esa matriz de la lectura? Entonces les pido que por favor piensen en uno, individual o colectivo, y digan por qué. ¿No sería posible que solo la población negra, afrodescendiente, racial y palenquera, sino también indígenas, en caso de que algunos de los que están aquí trabajan como indígenas, eso nos permitiría? Mira, es muy escaso realmente, y es una lástima que en medio de la investigación, digamos, haya académicos que aborden de manera coordinada de bienestar y que trata el tema institucional. Desde el 2007 ella se pensó eso. Con seguridad ustedes tendrán otras ideas para implementar una acción específica que ya sea contribuya a representar o que contribuya al derecho a la igualdad o al reconocimiento o a la inclusión social, ¿sí? Porque a veces se naturalizan procesos de pobreza o de empobrecimiento de las comunidades negras, afro y también de los indígenas, supongo, porque ellos son así.
¿sí? Pues es que así es la gente es así, entonces uno acaba naturalizando procesos de pobreza y de exclusión histórica, ¿sí? Solo porque decimos, pero es que así son las personas negras, o así son las personas palenqueras, o así son las personas radicales, entonces hay que dejarlo y no meternos como Estado, ¿sí? Entonces, desde su quehacer, de que hay personas que trabajan en el área de salud, personas que trabajan en el área de personas con discapacidad, de planeación, con el tema educativo, de derechos humanos, participación ciudadana, digamos, hay varias áreas, entonces las invito a que piensen en una acción. ¿Sí? Entonces nos sentamos. Si ustedes quieren, porque como hay personas que se agrupan por afinidad institucional, pero tienen la misma mesa de trabajo, ¿sí? Si lo hacemos en dos, digamos que por temas de tiempo no alcanzamos, porque es una construcción colectiva que sería interesante. Lo que les sugiero es, ustedes tienen un momento grupal, pero después vamos a tener un momento colectivo. ¿Sí? Y ese momento colectivo es como muy interesante para reflexionar sobre pues, los marcos normativos y los... De derecho, sí. Directamente. Derecho indígena. Me senté acá en la sillita para que quedemos aquí. No, corra la silla para acá y siga hablando, que no está enfocando porque usted está hablando muy bien. No, pero no, pues de Ejemplo, yo trabajo con campesinos. Yo no puedo ir a imponer lo que la Secretaría quiere imponer como parte de su estructura y de sus metas. Yo tengo que ir a mirar el campesino que tiene, cuál es su conocimiento ancestral y respetarlo y no meterme ahí, porque ahí es donde ellos inmediatamente lo sacan a uno de ese contexto. Uno no puede llegar a violentar esos contextos, uno tiene que respetar. Así la norma se lo exija, así haya unos parámetros, se tiene que respetar esa ancestralidad que ellos tienen, los campesinos. Hacia haya limitaciones de tipo administrativo presupuestal, eso es cierto, porque son grupos poblacionales distintos que merecen un trato diferencial para poder acceder a los mismos servicios que son ofreciendo en este caso el municipio. Por los costos de los cabellos, no, o la aceptación de la sexualidad del género, por ejemplo. Entonces, es que hay muchas veces que mucho de ahí, entonces requiere pantalones, pero ese es el ejemplo, pero ese ejemplo no aplica para el tema del LGTBI. Sí, sí. Orientémoslo a... sí, se orienta a las diferentes eso es lo más común en listo, entonces por la identidad cultural, que no sé dónde está, de lo que propone. A ver, ya son las 9:30 y nos queda media hora de trabajo y de reflexión colectiva. Entonces, digamos que la idea de este trabajo grupal que está siendo registrado acá en el archivo era que ustedes vayan pensando en acciones que se puedan hacer en sus instituciones. Digamos que es bueno soñar y es excelente soñar, y eso quiere decir que no nos han coartado por el hecho de soñar, pero también tiene que ver con cómo yo objetivo ese derecho en una materia de educación. Surgieron bastante cosas interesantes. Yo estaba acompañando algunas discusiones. Por ejemplo, ¿dónde está el señor? ¿Cómo se llama? El señor Carlos. Nos trajo el caso y él pensó en el caso del derecho individual a la libertad de culto. ¿Sí? Es un derecho individual, no es colectivo. De la ciudadanía, todos los ciudadanos tenemos derecho a seguir el culto que nosotros queramos. Resulta que una comunidad indígena, un colectivo indígena de la ciudad,
qué ir a enterrar un muerto de noche? Pues porque en su cultura los muertos no se entierran de día, ¿sí? Se entierran de noche. El cementerio tiene un horario de día, ahí que se hace, ¿sí? Digamos, esa es una alternativa a esa garantía de ese derecho individual atravesada por esa pertenencia cultural que puede ser garantizada a partir de una acción de él, ¿sí? Ahí uno sigue una jerarquía como funcionario, a veces le gustaría aceptarse la jerarquía, pero no puede. Y además hay unas cosas prácticas relacionadas con la seguridad privada. No solamente depende de la voluntad, o no solamente, ese funcionario es racista, mi jefe es racista. No necesariamente, o no conscientemente, pero digamos la institucionalidad está estandarizada, ¿sí? Y tiene unos horarios de atención. Si es ese caso, tendría que abrir unos turnos cuando ya demanda, porque no es todo el tiempo para decir, todos los miércoles vamos a tener el cementerio abierto de noche. No, es dependiendo de la demanda, pero les decía, no, pero pues en ese caso no se pudo hacer nada. Le tocó al otro día venir a las personas a hacer ese ritual en un proceso de adaptación cultural andino. ¿Sí? Pues porque los muertos los enterramos de día, de noche no se puede. Eso es una vulneración a su cultura, pero vulneración a su individual. Porque hagan de cuenta que ustedes inviertan. Sí, pero yo no quiero mis muertos de noche, no hace parte de mi religión, porque me están obligando a enterrarlos de noche, ¿sí? Pónganse en el lugar del otro y si a ustedes los pusieran, les impusieran culturalmente una práctica, ¿sí? Uno dice, no, pero esto no puede ser, ¿sí? Igual es el ejercicio que se hace. Entonces, en ese caso no se pudo hacer nada y hasta ahora no se han podido mover esos horarios o hacer esa adaptación. Pero se podría proponer, que ustedes también tienen el argumento moral, ético, pero también tienen el argumento normativo, ¿sí? Y digamos en el sentido de que eso se le puede volver una acción de tutela, ¿sí? Y ahí quien responde es el funcionario, ¿sí? Porque usted vulneró los derechos de esa persona, los derechos fundamentales, culturales, y de una comunidad indígena. Eso se puede volverle a uno. Entonces, ese puede ser un argumento, pero también está el argumento moral, el argumento del reconocimiento de las culturas, porque eso de que somos pluriétnico multicultural se queda arriba, pero en el momento de hacerlo real es como el de las mujeres todos y todas. Ya hablando todos y todas, entonces yo ya soy reconocedor de las mujeres, no necesariamente. A veces dicen todos y todas y vulneran mis derechos, ¿sí? Entonces es lo mismo esa lógica. Salieron otras cosas relacionadas con el vestuario de los niños y niñas que van a colegios públicos. Entonces acá no pueden venir los niños con falda. Piensen que le quitan la hombría a un niño que le quitan la falda. ¿Sí? Háganse cuenta que a sus hijos los obligan a ir en falda. ¿Cómo se siente ese niño? Póngase en el otro lado siempre para evaluar el impacto cultural. No, pero si mi hijo, yo me voy a fijar si me lo ponen falda. O sea, y le obligan a que tenga el pelo largo. A los indígenas, a varias comunidades indígenas, la forma como performan, la forma como aparentan o como se visten o como se presentan en la sociedad no solamente es estética, es como el cabello para la gente afro. No es solamente estético que yo use mi cabello rizado, ¿sí? Eso tiene unas connotaciones de identidad y de empoderamiento mío y decir yo no tengo por qué asumirme con el imperio liso. O si llevo el cabello liso no es por razones de blanqueamiento, sino porque Michelle Obama, digamos, en la negritud, su padre es pastor, digamos, ella asume su cabello liso, pero eso no quiere decir, nadie la vería como alguien está blanqueando. No, necesariamente. ¿Sí? Así como no se puede obligar a las niñas afro a ir, entre comillas, como me decían a mí, bien peinada, ¿sí? Porque yo iba despeinada siempre, ¿sí? Y los niños me jalaban el pelo, y me obligaban a tirantarme el pelo, ¿sí? Y eso que no estoy marcada por el color de piel más oscuro, ¿sí? Entonces era como una cosa así, pero usted está despeinada. No, pero yo la peiné. No, pero está despeinada. Mire que está como las otras, ¿sí? Entonces piensen en lo contrario. A una niña de cabello liso que le obligan a rizarse el cabello o a trenzarse. Pero porque piensen en que tiene que trenzar. Piensen en la misma lógica que lo mismo piensan las niñas y las madres de las niñas. Bueno, estás planteando unos casos pues, que implican una transformación, pero que digamos no comprometen de manera radical el tema de la
y la cultura. Pero ahí no hay fórmulas, digamos, no hay fórmulas. No hay fórmulas y cada caso es un caso. Y usted a quien le pregunta, una cosa es imposible. Hay un caso que es relatado en el libro de la Constitución Multicultural, de Bonilla, del tema de la muerte de los gemelos, de niños gemelos en una comunidad indígena. Y lo que lo que podría haber hecho el Estado ahí es, le quito a los niños y no me importa, y entro de manera abrupta a quitárselos, pues porque cómo van a notar, culturalmente tener gemelos es una desgracia para eso. Lo que hizo el Estado no fue irrumpir y llegar con la policía y decir, me dan los gemelos, o secuestren a la madre para que paren fuera del resguardo, sino que se hizo un proceso de negociación previo. Ya sabían que eran gemelos. Un proceso de negociación previo, donde de igual a igual, autoridad con autoridad, no es yo policía y usted diga, pero yo ya sé lo que yo voy a hacer, hoy se debe de manera irrestricta resolver con una fórmula que es garantía de los derechos de la primera infancia y el derecho a la vida, ¿sí? Porque eso es, digamos, el derecho que tiene que prevalecer. Lo que se hizo fue un proceso de negociación y de hablar, entonces lo que se dijo al punto intercultural fue, yo le entrego a los niños pero no quiero saber nada más de los niños. Y nosotros vamos a hacer un ritual como si los niños hubiesen muerto, porque así va a ser, se los vamos a entregar a usted y no queremos saber nada más de ellos, ¿sí? El ICBF, listo, acepto, me los llevo, hago parte de su ritual y soluciones el problema, ¿sí? El asunto es cuando pensamos que todo se funciona, porque es más práctico para nosotros solucionarlo con fórmulas. Hay cada caso es un caso, ¿sí? Y teniendo en cuenta, por eso yo ponía esa balanza de que presiona la una y presiona la otra, ¿sí? Porque, ¿y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve en el caso a caso, ¿sí? Por eso la metodología que ustedes van a implementar se va construyendo día a día y sesión tras sesión, porque no es como una cosa genérica, sí, pues vamos a reconocer los derechos de una institución, ¿sí? Estaba el caso de las estéticas afro en las mujeres. Entonces, las funcionarias que trabajan con el tema, con la agenda mujer, puede ser que se relacione el tema mujer con el tema afro y con el tema emprendimiento, ¿sí? Entonces, para cabellos afro no hay muchos productos estéticos, pero tradicionalmente las mujeres producen unos productos, ya sea para el cabello o para la piel. En el caso del Caribe colombiano está una manteca que se llama manteca negrita, que se saca del corozo. Entonces, y esa manteca sirve para hidratar la piel, pero también para el cabello. Una acción podría ser, vamos a rescatar esas estrategias, a dinamizar un poco la economía, voy a decir, pero ahí siempre está el mercado, amenazando que sean incluidos para el consumo, las mujeres afro como consumidoras o como productoras, pero bueno, entonces hay un proceso productivo relacionado con el saber, pero también con el respeto a la estética negra, tal cual como ella es y cuidada como ella es. ¿Sí? Entonces, eso puede ser otra acción. La función decía, pero es que eso ya se hizo. Eso se hizo, pero con el cambio de las administraciones, no se mantuvo, se acabó la plaza. Pero se pueden relatar esas experiencias para no llover sobre mojado, porque los no administradores dicen, eso nunca se había hecho. Ustedes, que son los funcionarios, que están ahí siempre, por fortuna, van a decir, sí, ya se hizo, ya que tenemos la memoria, estas fueron las cosas negativas, las positivas, lo que debemos potenciar y lo que quedó, y la segunda parte de esa acción, ¿sí? Digamos que esa es, ahí la profe tendrá otra percepción, pero esa es mi indicación. No piensen que hay una fórmula para solucionar todos los conflictos étnicos, no hay. Y es con equipos interdisciplinares, es con la lógica del Estado, pero también la lógica de los ciudadanos, porque la ley es para los ciudadanos también. No es solamente para mantener al Estado, sino es para proteger sus derechos. Llegó a un punto después de muchas negociaciones antes de que nacieran, porque ya cuando nacieran era tarde, ¿sí? Y se llegó a un punto afortunadamente en el que las partes no se hirió tanto la cultura indígena, porque se llegó a un acuerdo, y es que estamos intercultura, o sea, ni son solamente los indígenas por un lado, ni los afro por el otro, ni los mestizos por el otro, ni los blancos por el otro, ni los rom por el otro, sino que estamos todos juntos y revueltos. Y entonces, ¿cómo hacer para que podamos convivir? Sí,
Sí, yo ahí pues, pienso que varias cosas, cuando el punto se vuelve álgido, cuando empezamos a hablar del tema del relativismo y hasta qué punto podemos llevar el relativismo. Porque también tenemos unos derechos humanos, porque también tenemos pues, como unos acuerdos de alguna forma generalizados que sin embargo no pueden comunicar con todo el mundo. Entonces también es una forma de ver el mundo que no necesariamente es la que todo el mundo ve. Pero necesitamos definitivamente como sociedad llegar a unos acuerdos y que esos acuerdos sean al menos unas cosas mínimas que vamos a respetar. En el caso de ya cuando se trata de conversar con ese diferente, con ese otro, que generalmente ha estado en posiciones de inferioridad y de vulneración en muchos sentidos, entonces ya se trata de, yo pienso que si hay una fórmula, una que yo uso y que uso con todo el mundo, y es el respeto. Cuando uno respeta al otro, lo reconoce. Cuando uno respeta al otro, lo ve como un igual. Cuando uno respeta al otro, lo escucha. Cuando uno respeta al otro, no se impone por el otro. No impone su propia forma de ver el mundo y no lo está juzgando desde su propia forma de ver las cosas y de considerar que es bueno, sino que simplemente se organiza frente a él como un igual y venga como es y miremos cómo vamos a lograr una solución, que es lo que viene en el caso del instrumento. Ahorita conversábamos justamente en el grupo de eso. O sea, nosotros muchas veces vemos las cosas desde la forma como nosotros estamos viviendo aquí en la ciudad, la forma como estamos viviendo. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Les contaba a ellos, una compañera, una amiga, yo tengo en la universidad indígena, y alguna vez fuimos donde la abuela de ella en Tucumán, entonces la abuela estaba descalza. Y la abuela hizo un comentario a nosotros que estábamos en la profesión, ustedes los antropólogos están locos, porque es que ustedes, por ejemplo, vean que en casa, y a mí me dijeron que yo era pobre, yo no soy pobre, yo no necesito zapatos, los que necesitan zapatos son ustedes, y cuando están ustedes, los pobres. Yo tengo aquí lo que yo quiero, tengo mi casa, tengo mis cosas para vivir, estoy bien, yo no necesito las cosas que ustedes consideran que yo debo tener para que no sea pobre. Entonces, cuando uno empieza a mirar al otro, como, madre, hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de estar bien, de considerarse que uno está bien, que uno tiene bienestar. Cuando uno logra eso y logra ponerlo como un igual y no como uno sentirse superior y poner sobre el otro, entonces las cosas son diferentes. Yo diría que esa es la fórmula de todas las organizaciones, de género, de etnia, de lo que sea, de diversidad sexual, de todo. Es mirar al otro con respeto. Y yo pienso que es una cosa que se busca en todos los Digamos que ahí sería la predominancia de un valor, y un valor relacionado con el multiculturalismo. Cuando yo me refería a fórmulas, es a un procedimiento específico, porque nosotros nos movemos sistema de gestión de calidad. Procedimientos. Procedimiento dice que se hace así, 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 y uno lo cita y uno se mueve con el procedimiento. Entonces, a eso me refiero, que en ese sentido no habría un valor, una actitud delante del otro, sí, fundamentada en el respeto, en los valores multiculturales, pluriétnicos, pero no pensar que todo como este caso lo logré así resolver. Por ejemplo, el caso de los niños de los gemelos, no se podría decir que eso lo puedo trasplantar y aplicar con otra cultura. No, eso no se puede hacer. A eso me refería con las fórmulas asociadas a los procedimientos. Y entonces ahí ustedes están alimentando esa matriz, y la idea es que quede aquí para que ustedes la vayan reflexionando y construyendo el tema de su trabajo final, que es la metodología. Pero también quería traerles, hay dos textos relacionados con el tema, que ya hay unos burócratas, que son los del DNP, ustedes saben que los de planeación, hay personas de planeación aquí. Es lo que diga DNP, porque si no se encajan los indicadores que DNP dice, no sirve nada de lo que estamos haciendo como institución. Entonces uno dice, pero si es Entonces, los burócratas del DNP tienen dos manuales, una guía y unos lineamientos para que ustedes tengan pistas, dicen cosas interesantes al respecto. Uno se llama Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial. Y que es como cuando yo lo encontré, yo dije, acá está la respuesta. No, no está la respuesta, pero hay indicativos. ¿Cómo? Sí, digamos interesantes, y no está planteado, lo que me parece interesante, que no está planteado como fórmula. O sea, no es como usted tiene que seguir este procedimiento.
hay unos parámetros que usted dice, esto se aplica a mí, si es mi institución de infraestructura, aplico esto, esto y esto. Si es de salud, esto no, y lo pueden ajustar. Y otro se llama lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y atención diferencial a grupos étnicos en la gestión de entidades territoriales. ¿Sí? Son unos buenos elementos de consulta, pero no son la fórmula. ¿Sí? Digamos, son una buena indicación para ustedes comenzar a pensar esa metodología que tienen que pensar o ir a decir un plan de acción. ¿Sí? Ya. El asunto con las diversidades no es tan fácil y cuesta mucho, y digamos para el tema afro hay unos desafíos que están aquí colocados, y la intención de la encuesta, que por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar, ya estamos apurados, 5 minutos, era que ustedes empezaran a pensar dónde estaban las personas afro acá. ¿Están como funcionarios? ¿Están como en qué grados de funcionarios? ¿Están en la atención? ¿Por qué no están en la atención? Si tienen niveles de vulnerabilidad social. Ahí está el tema de las escalas de responsabilidad, la ausencia de estadísticas, que como yo les dije al inicio, es un genocidio. ¿Sí? Pues porque eliminar a la población de las estadísticas, es decir, que no están, es matarlo simbólicamente. A eso se refiere con la complejidad de las demandas asociadas tanto al reconocimiento como a la igualdad y a la diferencia. Que ese trompo, como dice una profe, ese trompo hay que hacerlo rodar en una uña. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Escalas de responsabilidad, porque somos un Estado descentralizado, los tiempos y agendas de la sociedad civil, y también las tensiones que hay dentro de la misma sociedad civil, y ustedes dicen, sí, pero no se ponen de acuerdo. Pues entonces busquemos una estrategia para atender el derecho a la igualdad y miremos en cuáles espacios podemos atender el derecho a la diferencia, ¿sí? Y ahí nosotros desde el Grupo Icarán hemos propuesto como una serie de pasos. El primero es identificar lo que se hace con la población negra, afro-raizal, palenquera, personas, grupos y organizaciones. Ese es el primer paso, y preguntarse dónde y cuál es la situación de derechos, qué solicitan, cuál es la respuesta institucional que se les da, cuál es la respuesta institucional adaptada a las demandas. El segundo paso es identificar las buenas prácticas, porque ese ejemplo que yo les di de esta funcionaria, ¿dónde está? En los territorios. ¿Y quiénes lo hacen? Los y las funcionarias que están enfrentándose a la población. Eso no lo hacemos a veces quienes estamos en la coordinación o en el nivel central. Entonces podría ser que a ustedes se les ocurran, entonces voy a hacer una estrategia de rescatar las buenas prácticas que ya deben operar, y también para perfeccionarlas y para corregir aquello que sea necesario. Y el tercer paso tiene que ver con la transferencia, réplica y acondicionamiento de experiencias. Y en el caso afro, eso se facilita porque tenemos la diáspora, ¿sí? La diáspora africana, y eso nos permite que haya una posibilidad de transferencia más fácil que con otras poblaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, Perú, que ustedes van a ver una experiencia de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de México, creo que en una de las sesiones. Perú es muy importante, por ejemplo, con temas étnico-raciales de los afroperuanos. Ese ministerio está, digamos, es el Ministerio de la Cultura, pero tiene prácticas muy interesantes relacionadas que tal vez habría que evaluar como institucionalidad, a ver qué se puede transferir, porque las vivencias de la diáspora africana son muy parecidas y nos hermana el tema de la raza, sobre todo, ¿sí? De la raza y de padecer por la raza, que no debería ser, y padecer por el color de piel, por sufrir de exclusiones históricas. Entonces esto estudian para el tema afro, para el tema indígena ya será con otras especificidades. El cuarto paso, la adecuación y mejoramiento constante interno respecto a la valoración. Estábamos hablando del caso de don Carlos. Si hubiese una red de ustedes, que ya saben que el referente étnico es ustedes podrían articularse y generar acciones conjuntas, ¿sí? Tal vez esté diplomado alguien de ustedes, metodológicamente proponga, configuremos una red, ¿sí? Una red donde yo ya sé que yo voy a ser el referente y yo voy a hacer, necesito algo en relación con el tema afro, salud, sí, yo soy, ¿sí? Y nos conocemos acá, yo soy, ¿qué necesita? Y a ver cómo articulamos.
Pero a nivel interno sí, también. ¿Quién es el referente? Yo trabajé en el Ministerio de Cultura y contaba el caso de un ciudadano afro que llegó, él no habló, llegó a atención al ciudadano, yo sé, usted viene a poblaciones, vamos. Entonces llega a poblaciones, sí, yo vengo a radicar un proyecto en infraestructura y entonces yo decía, ¿y usted por qué lo trajo acá? No, porque como es afro y ustedes son los de poblaciones, sí y no. Deje hablar al ciudadano, ¿sí? Porque el ciudadano decía, yo no sé qué tiene que ver eso de poblaciones, yo vengo a radicar un proyecto que no tenía que ver nada con los étnicos, pero él venía a trabajar. Y eso pasaba con las personas con discapacidad, con las personas que tienen una apariencia indígena. Hay un miedo con esas personas y entonces los que trabajamos con los grupos poblacionales es como, él viene para allá, sí, pero no viene. Entonces lo que hace es el funcional, el ciudadano desgastarse como, ¿y por qué me llevan allá? Si yo voy para allá, entonces soy como una pelotica. Eso puede ser considerado discriminación. Al público, para funcionarios y funcionarias, una caja de herramientas, si ustedes también, ahí está, todo está disponible en la web, en el medio digital, si quieren animar procesos de identificación, de empoderamiento étnico-racial. Y hay un sistema de indicadores que se llama Ana María Matamba, que es un sistema para medir la violencia de género sensible a la pertenencia étnico-racial. Entonces ya con eso, muchísimas gracias. Recuerden que estamos pues terminando de adecuar la plataforma virtual y ya el jueves les daremos el acceso para que ustedes ingresen y empiecen a ver pues, los materiales entre esos, esta presentación y también unos pequeños ensayos o paper que los profes han construido a partir de las sesiones, que recogen algunos de los elementos centrales de las sesiones para que los vuelvan a revisar. Señora. Si esa presentación nos la podrían enviar mientras tanto. Sí, también. Sí, ahí están mis correos, quedo a su disposición y muchas gracias. Muchas gracias.